Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan nuevamente con ustedes, compartiendo la lección número 3 de este trimestre que estamos estudiando el libro de Salmos. Y esta lección número 3 lleva como título El Señor reina. Así es que vamos a estar escudriñando cerca de por qué reina, quién Él es, el Señor que reina, y por qué Él es el que está ahí reinando, ¿verdad? Y Salmos 93:1 nos dice: El Señor reina, se vistió de majestad. El Señor se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Ese fue el Dios que lo hizo. El mismo Señor lo afirmó y se aseguró de que ese mundo esté allí y que no se mueva. Los salmos sostienen inquebrantablemente la creencia fundamental en el reinado soberano de Dios. El Señor creó y sostiene todo lo que ha creado. Él es el Rey soberano sobre todo el mundo y lo gobierna con justicia y rectitud. Sus leyes y sus estatutos son buenos y dan vida a quienes los cumplen. Qué bonito saber eso, ¿verdad? Que dan vida cuando tú cumples los mandamientos y los estatutos de Dios. El Señor es el juez justo que se asegura de que el mundo permanezca bien ordenado y lo hace recompensando a los justos y castigando a los impíos, pero según sus tiempos y no los nuestros. El pacto de Dios con Israel desempeña un papel especial en la redención del mundo, porque anuncia la salvación del Señor. Él adoptó a Israel como su preciada posesión. De entre todas las naciones, hizo de Israel su pueblo. El Señor es fiel a su alianza y sigue cuidando de su rebaño a pesar de su infidelidad y a veces de su abierta rebelión. Así el gobierno soberano del Señor hace que el mundo esté firme, establecido y seguro. Los salmistas quieren que el lector comprenda esta verdad fundamental. Y con esta visión del mundo como faro, los salmistas buscan prosperar, servir a Dios con devoción absoluta, ¿verdad? Y eso es lo que queremos nosotros, servirle a Dios con una devoción absoluta. Los salmos proclaman la soberanía de Dios sobre toda la tierra. Él es el rey sobre todo gobierno terrenal y sobre toda persona que habita en nuestro planeta, ¿verdad? Y aunque muchos gobiernos no aceptan la soberanía divina o incluso están en abierta rebelión contra ella, Dios tiene súbditos leales en todo el orbe que se adhieren al pacto que el Creador, Rey y Juez nos ofrece y son leales a su ley. Y esta semana estamos escudriñando acerca del Creador, allá en Salmos 8 y 100, el Rey en Salmos 97, el Juez en Salmos 75, el Pacto en Salmos 7, 105 y la Ley en Salmos 25. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios mientras la vamos escudriñando en esta mañana. Y miren lo que dice allá. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y la estrella que tú formaste. Salmos 8:3. El creador, ¿verdad? ¿Por qué es Dios el Señor de toda la tierra? Bueno, Él ya existía antes que la tierra existiese, existiese tú desde siempre has existido. Salmos 93:2. El mundo pertenece a Dios porque Él lo creó en Salmos 89:11. Y Él seguirá existiendo cuando esta tierra desaparezca. Eso es lo otro. Salmos 102:25 al 27. Él tiene poder sobre la naturaleza, Salmos 29:5 al 8, y es superior a cualquier dios de las naciones que son invenciones humanas en Salmo 115, 2 al 4. Y la creación misma declara la gloria de Dios en Salmos 8:1 y 19:1. O sea, el mismo Salmo nos deja saber que la creación declara la gloria de Dios. Y al mirar a nuestro alrededor, podemos pensar que la humanidad es grande, que ha hecho grandes proezas y maravillas, pero el salmista declara con seguridad de conocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Qué bonito saber que algo mucho más grande fue lo que nos formó. Y no lo hicimos nosotros, sino que Dios nos hizo. Somos meros administradores de lo que Dios ha hecho en Salmos 8:5 al 9. Y solo Él merece nuestra adoración y lealtad supremas. Aun cuando sea la persona algo especial, algo grande que haga, toda gloria debería de ser a nuestro Dios, el Creador. Continuamos con el Rey. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese en las muchas costas. Salmos 97:1. El Rey, ¿verdad que sí? Nos dice que Salmos muestra a Dios como un rey
revestido de honor, majestad y fuerza en Salmos 93:1, recubierto de luz, Salmos 104:2 y según Salmos, ¿por qué se proclama Dios Rey? Es sencillo, los Salmos lo dicen. Los Salmos dicen porque es creador, en Salmo 149:2, porque es un Salvador en el 74:12, porque afirmó o afirma el mundo en Salmos 96:10, porque es misericordioso, Salmos 98:3, y porque es justo en Salmo 97:2, y porque une cielo y tierra en alabanza, Salmo 148. Por eso se proclama Dios Rey. Y a pesar de ser el Rey de toda la tierra y de gobernar con justicia y misericordia, pocos reconocen su soberanía. Sin embargo, sus súbditos sí se deleitan en sus justos juicios, Salmo 97:8. Por la fe, el pueblo de Dios se regocija en el establecimiento del reino de Dios mediante el ministerio redentor de Cristo y espera la consumación del reino en su segunda venida en Daniel 2:44. Así es que Jehová reina, ¿verdad? Por eso Él es el rey, ¿verdad que sí? Qué bonito saber eso. Y continuamos viendo que Él es un juez y déjenme decirle que es un juez justo. Así es que vamos a ver lo que nos dice el Salmo 75. Dice allá, al tiempo que señalare, yo juzgaré rectamente. Salmos 75:2. Un juez justo dice que como rey soberano, Dios es también legislador y juez. El Salmos 99:7 y 7 y 11. El Salmo 75 describe vívidamente la labor del juez y el proceso y culminación de su juicio. Fíjate que te habla completamente de cómo comienza todo el juicio y cómo termina. Y el juez ha designado un momento en el cual comenzará a juzgar, ¿verdad? Nos dice el versículo 12 de Salmo 75. El juicio se realizará y ejecutará antes de que la propia humanidad destruya la tierra, en el versículo 3. Y antes de juzgar cada caso, Dios avisa y da oportunidad a los malvados para que se arrepientan, en el Salmo 75:4 al 7. Al acabar el juicio, Dios derrama las plagas del cáliz de la ira lleno de vino mezclado sobre los impíos, en el versículo 8. El versículo 9, en aquel momento habrá sobre la tierra un remanente fiel que alabará a Dios. Y finalmente en el 10, todos los pecadores no arrepentidos serán destruidos para siempre y los justos vivirán eternamente. ¿Quién no quiere un juez así? Tienes la oportunidad de ser salvo. ¿Por qué antes de hablar del juicio el salmista da gracias a Dios? Porque los que confiamos en el amor de Dios no tenemos nada de qué temer del juicio, pues nuestros pecados han sido perdonados y confiamos en el abogado que no pierde ningún caso. Allí en Santiago 2:13 y Primera de Juan 2:1. Así que si tú confías en este juez, si tú te has entregado tu vida ante este juez, puedes vivir confiado y no tienes que temer a este juicio. El pacto. Vamos a ver el Salmo 105. Y dice el versículo allá, levántate, oh Jehová, en tu ira, alzaré en contra de tu furia, de mis angustiadores, y aprestate a defenderme en el juicio que has convocado. Salmo 7:6. La seguridad que el pueblo de Dios tiene de ser absuelto en el juicio se basa en el pacto que Dios ha concretado con él o concertado con él en Salmo 105:7 al 8. Y allí nos va a hablar este salmo de qué pacto. Dice que concertó el pacto con Abraham e Isaac, lo ratificó con Jacob, que es Israel, y como eran pocos y débiles, los protegió. Dice que luego los salvó Israel a través de José. Cuando fueron esclavizados, los liberó y los protegió en el desierto y los instaló en Canaán, la tierra prometida. Y como parte del pacto, el pueblo debía guardar la ley. Y tú y yo, igual que así como el pueblo escogido de Dios, hemos sido escogidos como un pueblo escogido ahora en el tiempo de que vivimos para también poder guardar la ley y poder también ser salvos por Cristo Jesús. Dios nos da su justicia y protección, nos libra del mal y nos salva. Nuestra parte consiste en abrazar su pacto y estar dispuestos a obedecer sus leyes. Somos llamados a proclamar el pacto entre las naciones para que también ellas alaben a Dios en Salmo 105:1 al 4, ¿verdad? Y por último, vamos a ver la ley. Y fíjese lo que nos dice allá la palabra de Dios. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. En Salmo 25:10.
íntimamente ligados al pacto están los testimonios. Los testimonios son el conjunto de leyes y ordenanzas que Dios ha dado a su pueblo como fundamento del gobierno de su reino. Todos los testimonios derivan de una fuente común, los 10 mandamientos, que nos dicen salmos sobre la ley o testimonio. Mire lo que nos dice. Nos hacen dichosos y fructíferos. En el Salmo 1, 1 al 3. Nos guían por sendas de misericordia y verdad. Salmo 25, 10. Nos dan seguridad, pues son firmes. Salmos 93, 5. Son una bendición para nuestra familia en el Salmo 112, 1 al 2. Nos dan paz en el 119, 165. Nos evitan caer en las trampas del enemigo. 119, 110. Los salmistas apelan a Dios, quien es creador, rey, juez, soberano del pacto y legislador. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice, ¿verdad? Así que podemos estar seguros de ello, tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, de que estamos con un rey soberano. Miren lo que dice acá Elena G. de White en Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 294. Razonablemente, nuestro Creador reclama el derecho de hacer como le plazca con las criaturas que tienen en mano, ¿verdad? Dice que Él tiene derecho a él tiene derecho a gobernar como él quiera y no como lo escoja el hombre. Pero él no es un juez severo, un cobrador duro y exigente. Él es la fuente misma del amor, el dador de innumerables bendiciones. No merecemos ninguno de sus beneficios, sin embargo, los recibimos continuamente a pesar de nuestra indignidad y cruel ingratitud. Entonces, de quejaros como si fueses esclavo bajo el mando de un capataz riguroso. Jesús es bueno. Alabarle, alabad a aquel que es la salud de vuestro rostro y vuestro Dios. ¿Verdad que sí? Qué bonito es saber que Él es un Dios bueno, un Dios justo. Y fíjese, dice que el estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios y sus actividades que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro. ¿Verdad que sí? Y entonces nos dice también que las funciones que Dios desempeña en el mundo se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios como pastor, roca de la salvación y padre. En el mundo podemos estar seguros y a salvo, incluso en medio de la agitación del gran conflicto, porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice. Y aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos, son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en Salmos. Y mientras seguimos estudiando Salmos, es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter del amor y gracia de Dios, de su plan para salvar y restaurar al mundo. Cuanto más estudiamos el carácter divino de la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y a la justicia, y más claramente discernimos las innumerables pruebas de un amor que es infinito y de una tierna piedad mucho mayor que la anhelante compasión de una madre por su hijo descarriado. En Salmos, incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios por su rebelión, sigue invocando a Dios, porque sabe que la ira de Dios es solo por un tiempo, pero su misericordia es eterna. El Salmo 103, 8. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, el Señor reina. Y así también es su misericordia, es eterna y reina para darnos una oportunidad de salvación. Oramos. Amante Padre que habitas en el alto de los cielos, te damos gracias porque tú nos das esa oportunidad de venir a tus pies rendidos, buscando que tú puedas dirigir nuestras vidas, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores del mundo, que podemos contar contigo para todo y que tú haces lo que necesitamos para que nosotros podamos acercarnos más a ti y busquemos estar cada día en tu conexión. Quédate con nosotros y guárdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, comparte esta lección si te es de utilidad, si te sirve para crecer espiritualmente. Y te insto a que te suscribas a mi canal de YouTube, que lo puedes hacer allá suscribiéndote y presionando la campanita. De igual forma lo puedes hacer por las aplicaciones de podcast y Spotify. Allá puedes buscar en su buscador lección de escuela sabática, comentarios, y también te puedes suscribir. Recuérdate compartirlas con otros para que puedan conocer de la maravillosa palabra de Dios. Dios te bendiga.